¿Qué son las curvas de supervivencia y cómo las aplicamos en inmunología? Pues bien, con esto terminaremos con nuestro ejemplo de Fallout, así que recordémoslo una última vez. Fallout es una serie que narra las aventuras de 3 individuos en un mundo posapocalíptico tras una catástrofe nuclear. La cuestión es que antes de que ocurriera este evento, mucha gente ya tenía reservada su plaza en búnkers a lo largo de Estados Unidos. Y lo que quisimos averiguar anteriormente era si todos los búnkers eran igual de seguros. Y eso, vimos que no, que a algunos les entraba un poquillo más de radiación que a otros y que el refugio 33 era el más seguro. Además vimos que podíamos usar el marcador de interferón gamma para identificar a partir de qué dosis de radiación la gente comienza a ponerse mala. De hecho, vimos que cuando aumenta la dosis de radiación, este interferón disminuye en sangre, y eso lo descubrimos utilizando el ensayo de ELISA. Aquí ya pudimos marcar una frontera para diferenciar entre dosis baja o media y las dosis altas o peligrosas. Sin embargo, también vimos que a dosis altas no todo el mundo se ponía malo, o por lo menos no se ponía malo al mismo ritmo. Para averiguar el ritmo al que la gente se pone mala, vamos a usar una cosa llamada curvas de supervivencia. Primero una aclaración. Históricamente se llamaban curvas de supervivencia porque se miraba cómo sobrevivían los individuos respecto al tiempo. En realidad estas curvas se pueden usar para mirar cuándo ocurre un evento, como en este caso, ponerse malo. Así que en este caso la palabra supervivencia significa evento, y este evento puede ser ponerse malo, sobrevivir o curarse, por ejemplo. Y lo que haremos será mirar estos eventos respecto al tiempo como días, meses o años. Así que terminaremos con unos datos tipo esto. Por ejemplo, para individuos que alcanzan la dosis absorbida considerada como peligrosa, miramos cómo evolucionan respecto al tiempo. En el mes 1 no cae nadie enfermo, en el 2 3 personas, en el 4 1 y en el 12 2. Ojo que aquí estamos viendo los eventos de ese mes, no los eventos acumulados. Así terminamos con una curva escalonada como esta, donde vemos el total de individuos y cómo van enfermando a lo largo del tiempo. Cada salto de escalón significa que ha habido un evento, como por ejemplo que han enfermado una o dos personas. Para analizar estas curvas de supervivencia usaremos diferentes modelos, como no paramétricos, como son el Kaplan-Meier y el Nelson-Allen, el semiparamétrico, como sería el Cox, y solo por mencionarlo, aunque no lo vamos a mirar aquí, es un modelo paramétrico como el Weibull. Estupendo, echemos un vistazo primero al Kaplan-Meier. Este método es el más sencillito y uno de los más usados. Es no paramétrico porque no usa parámetros que describen la forma de la curva, sino que usa las proporciones de individuos y eventos observados, y es totalmente empírica. La forma de la curva es la que hemos visto antes respecto al tiempo. Aquí cada salto de escalón es un evento, por ejemplo, aquí ha habido un evento y en este salto dos eventos. En cuanto al eje de las Y, aquí lo que mostraremos será la probabilidad de que ocurra o no ocurra un evento. Por ejemplo, la probabilidad de que ocurra algo en el día 1 aquí es de 0%, o que no ocurra sería del 100%. Sin embargo, a día 10 hay un 10% de que ocurra y un 90% de que no ocurra. Esto con eventos puede ser un poco confuso, pero si le miramos como históricamente está diseñada, el eje de las Y es supervivencia, y cada escalón significa que alguien no ha sobrevivido. Así sacamos cosas como que la probabilidad de sobrevivir un año con, por ejemplo, un tratamiento es del 95%, y de sobrevivir 10 años es del 50%. Vale, pues ahora, ¿cómo vamos a calcular estas probabilidades? Pues bien, cuando trabajamos con estos datos nos encontramos una tabla tipo esto, con aquí la primera columna del tiempo en meses, la segunda columna que nos dice si ha habido algún enfermo ese mes y otra con los individuos sanos o restantes. El mes 0 será en principio que nadie ha enfermado y que los 20 individuos están todos sanos. En el mes 3 han habido 4 enfermos de los 20 inicialmente sanos. En el mes 7 ha habido 2 enfermos de los restantes, que ahora son 20 menos los que enfermaron en el mes 3, o sea 16. Y así para el resto de los meses. Así que para calcular la probabilidad lo haremos primero con el primer mes donde ha pasado algo, que es el mes 3. Eso será el número de individuos no enfermos dividido por el número total de individuos, o sea, 20 sanos menos 4 enfermos dividido por 20 totales, y eso nos dará un valor de 0,8, o sea, la probabilidad de no enfermar es del 80% a los 3 meses, o al contrario, la probabilidad de enfermar es del 20%. Para el siguiente mes lo que haremos será calcular la probabilidad de este mes y la multiplicaremos por la probabilidad anterior, que era 0,8, por lo tanto, 16 restantes menos 2 enfermos dividido por 16 restantes, y todo esto multiplicado por 0,8 del mes. Así que la probabilidad al mes 7 es de 0,7, o sea, 70% de no enfermar y 30% de enfermar. Y con estos datos podremos dibujar nuestra gráfica con un máximo como probabilidad de 1 y un mínimo de 0. Aquí podemos ver cómo en el mes 7 tenemos un escalón que baja hasta 0,7. Vale, pero con estos datos muchas veces nos vamos a encontrar con un pequeño problema. Vamos a ver de qué se trata. Pues bien, imaginemos los datos que están en esta tabla. Estos eventos son los eventos observados, o sea, los que sabemos que ocurren. Sin embargo, aquí viene un problema, y es que en el mes 4 una persona ha fallecido por causas ajenas a la radiación, y en el mes 5 una persona ha desaparecido. Y ostras, ¿cómo vamos a contabilizar todo esto ahora? Porque entre el mes 3 y el 7 han desaparecido 2 personas, y eso afectará a los individuos restantes para hacer los cálculos de probabilidad. Esto es lo que se llaman datos censurados. Así que vamos a replantear nuestra tabla. Tenemos los datos de antes, pero ahora una nueva columna con los datos censurados en el mes 4 y 5. En el mes 3, o sea, cuando aún no se han censurado ningún dato, la probabilidad de no caer enfermo es del 0,7, o sea, el 70%. Así que podemos poner en nuestra columna que los individuos restantes en el mes 4 son de 14, y para el mes 5 14 menos 1, y para el mes 7 13 menos 1. Así que en el mes 7 sacaremos las probabilidades teniendo en cuenta estas pérdidas. Así que hacemos el cálculo igual que antes, multiplicándolo por la probabilidad anterior, y sacamos que la probabilidad de no enfermar al mes 7 es del 42%. Estupendo. Así que esta curva terminaría así, con dos eventos, uno para el mes 3 y otro para el mes 7. Y todo esto teniendo en cuenta los datos censurados. Genial. Pero vale, ¿para qué queremos todo esto? Sí, podemos ver cuánto más o menos sobrevivirá la gente, pero también podemos usarlo para comparar tratamientos o cosas que podemos hacer para que la gente no se enferme. Así que haremos eso. De estos 20 individuos los dividiremos en dos grupos, unos tratados con algún tipo de medicina y otros sin tratar. Vale, esperaremos el tiempo que sea y ponemos los resultados sobre la gráfica. Y eso, vemos
vemos que los individuos tratados están por lo general encima de los no tratados, lo que significa que tardarán más en enfermar y que el tratamiento parece funcionar. ¿Pero de verdad funciona el tratamiento? Pues aquí hay que hacer estadísticas. Para comparar ambas curvas haremos el test de log-rank. Este consiste en la suma de diferencias entre los valores esperados y los observados para cada punto de tiempo. Por ejemplo, vamos a verlo para el mes 1. Aquí vemos que los no tratados tienen un evento, pero los tratados no. Así que el valor observado para los no tratados es 1 y para los tratados 0. Y el valor esperado es el valor del número de eventos multiplicado por los individuos del grupo dividido por los totales. O sea, para el primer mes será un evento multiplicado por 10 sanos tratados o no tratados y dividido por 20 individuos totales, que será 0,5 para cada grupo. Si hacemos la diferencia, los no tratados será un evento observado menos 0,5 esperado, y para los tratados será 0 eventos observados menos 0,5 esperados. Así que no tratados tendrá un valor de 0,5 y los tratados de menos 0,5. Vamos a ver el mes 2, que tiene 4 eventos para los no tratados. En este caso, si miramos los valores esperados, esto será para los tratados 4 eventos totales de ese mes multiplicado por 10 sanos dividido por los totales que quedaban, que ahora son 19. Y esto da 2,11. Y si miramos los no tratados, esto será 4 eventos de ese mes por 9 sanos que quedaban en ese grupo dividido por 19 totales, lo que es 1,89. Y si hacemos la diferencia entre los observados y esperados, veremos que los tratados tienen un valor de menos 2,11 y los tratados de 2,11. Así que haremos lo mismo para todos los puntos y los sumaremos. Y esto lo dividiremos por la suma de las varianzas, que no entraremos, pero se calcula usando el método de Mantel-Haenszel. Este valor lo compararemos con una distribución chi cuadrado y sacaremos el p-value. En nuestro caso vemos que tiene un p-value de 1,7 por 10 a la menos 6, lo que significa que es muy significativa la diferencia y por lo tanto los tratamientos funcionan. Ahora vamos a ver una cosa que sería algo así como la inversa de Kaplan-Meier, que sería la curva de Nelson-Allen. Este es otro método no paramétrico y lo que va a decirnos es cuántos individuos sí que han enfermado. Vemos que la gráfica es como la de Kaplan-Meier pero invertida. La gracia de esta curva es que podremos ver el riesgo acumulado, o sea, cuánto riesgo se ha acumulado en un individuo hasta tal mes. A diferencia de la Kaplan-Meier, estos riesgos se calculan un poco diferente. No entraremos, pero básicamente nos encontraremos con que los valores de Y son simplemente superiores a 0. Así que veremos valores por encima de 1, mientras que Kaplan-Meier siempre van a ser entre 0 y 1. Finalmente vamos a ver qué es el último punto, que es el modelo de Cox. Vale, pensemos de nuevo en nuestros datos. Aquí tenemos más información que puede ser útil. Por ejemplo, ¿sabemos si entre hombres y mujeres se enferman igual? ¿Y la gente más joven o vieja tiene las mismas probabilidades de caer enfermos? Pues para modelar todo esto usaremos el modelo de Cox. Este modelo no nos devuelve una curva de Kaplan-Meier, sin embargo nos permite determinar el riesgo relativo de enfermar en función de las variables, así que probabilidad de enfermar según tiempo, edad, sexo y si está tratado o no. Cada una de estas variables tendrá su propio riesgo, así que tendremos un risk hazard para edad, otro para sexo y otro para tratamiento. Este riesgo nos dirá si es superior a 1, que el riesgo aumenta, si es menor a 1, que es un factor protector, y si está cerca de 1, que este factor no influye mucho. La fórmula general del modelo es esta: el riesgo relativo en función del tiempo y las variables es igual al riesgo basal para determinado tiempo por el exponencial de las betas para cada variable, o sea, su pendiente por el valor de esas variables. Así que como resultado tendremos el valor de riesgo instantáneo para ese mes, con ese tratamiento, con esa edad y para ese sexo. El riesgo basal lo veremos luego porque tiene un cálculo un poquillo raro, pero viene a decirnos cuál sería el riesgo cuando todas las betas son 0 para ese determinado mes. Los coeficientes, por su parte, están relacionados con el risk hazard de esta manera. Risk hazard es igual al exponente de la beta. Una de las consideraciones de este modelo es que asume que los riesgos son proporcionales y que el risk hazard no varía con el tiempo. O sea que la beta no será más grande, por ejemplo, a mes 10 comparado al mes 1. Por ejemplo, si el risk hazard en el tratamiento es 2, también será 2 mires el mes que mires. Así que vamos a ver qué darían nuestros resultados. Primero recordemos que nuestra beta y el risk hazard están relacionadas de esta manera y que de este análisis sacaremos un p-value para nuestra beta. Así que para nuestro tratamiento vemos que su risk hazard es de 0,45 con un intervalo de confianza de 0,25 a 0,8 y un p-value de 0,005, lo que significa que este tratamiento tiene un efecto protector y su efecto es significativo. Esto también significa que el riesgo de enfermar está reducido a 1 menos 0,45, es decir, 55% con un intervalo de confianza de entre el 20 y el 75%. Ahora bien, si miramos las otras variables, vemos que la edad y el sexo tienen un risk hazard cercano a 1, lo que significa que no tienen apenas efecto, y si miramos el p-value, esto nos lo confirma. Ni el sexo ni la edad influyen en enfermar según este modelo. Otra cosa que podemos hacer con el modelo de Cox es evaluar entre dos individuos su riesgo de caer enfermo en función de las variables individuales para cada uno. Por ejemplo, imaginemos el individuo 1, varón, 50 años en tratamiento, y recordemos nuestro modelo con risk hazard de 0,45 para tratamiento, 1,02 para edad, 1,1 para sexo. Como queremos las betas para hacer nuestros cálculos, debemos transformarlas por el logaritmo del risk hazard. Ahora lo ponemos en esta parte del modelo y vemos un par de cosas. Primero, que el sexo y el tratamiento no son datos continuos, pero son binarios, así que serán 1 o 0 en función de si está tratado o no y si es hombre o mujer. Para la variable edad no hay misterio, esta será la edad que tenga. Así que para este individuo su riesgo relativo será de 1,33. Ahora miraremos el individuo 2, mujer de 20 años sin tratamiento. Esta tendrá un riesgo relativo de 1,49, por lo tanto esta mujer tiene más riesgo de enfermar debido a que no está en tratamiento. ¿Y qué pasa en función del tiempo? Porque esto es solo una parte de la información. Pues bien, recordemos la fórmula del riesgo instantáneo. Vemos que este riesgo considera tanto el valor que acabamos de calcular ahora, o sea, el riesgo relativo, pero también el riesgo basal. Lo dicho, este riesgo basal no lo explicaremos, pero puede calcularse usando los estimadores de Breslow, Efron o Nelson-Allen. Así que, por ejemplo, para el cálculo del riesgo instantáneo a mes 4, para ambos individuos, teniendo el riesgo basal para
este mes de 0,8, el valor será de 1,064 para el individuo 1 y 1,192 para el individuo 2. Esto significa que el riesgo instantáneo de que ocurra un evento en ese mes es mayor para el individuo 2 que en el individuo 1. Así que, ¿qué concluimos de todo esto? Pues bien, que conforme aumenta la radiación absorbida hay una disminución de la producción de interferón gamma y que con 100 milisieverts absorbidos en un año ya es un buen umbral para determinar si un individuo puede enfermar o no. Y que si aplicamos el tratamiento a estas personas que han absorbido esa dosis de radiación también disminuye la probabilidad de enfermar. Estupendo. Y eso ha sido que son las curvas de supervivencia y cómo las aplicamos en inmunología.